Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Kelly Román. Una vez más nos encontramos en este nuevo episodio de podcast súper fabuloso. En esta oportunidad también tengo un invitado especial, muy especial para mí, así como el invitado especial del podcast pasado. Por acá le va a estar apareciendo el link del podcast anterior y abajo, por supuesto, la descripción de las diferentes redes sociales. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a estar hablando, por supuesto, de un tema muy relacionado a lo que es el amor. Un tema relacionado al amor, un tema relacionado a la amistad y, por supuesto, lo vamos a enlazar con el proceso espiritual de llamas gemelas. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, es necesario que las personas puedan ver todas las aristas de este proceso, desde la filosofía, desde la ciencia, desde diferentes puntos de vista y lo más importante aquí que me llama muchísimo la atención es que no es porque las personas que he invitado a estos dos últimos podcasts sean parte de mí y de mi familia, sino que también han sido personas que han podido vivenciar parte de este proceso muy de cerca y lo han podido ver desde diferentes puntos de vista. Y particularmente a mí, o en mi caso, yo he podido junto con ellos discernir muchas cosas, muchos temas que me han ayudado también a ver como la luz al final del túnel o me han dado mucha claridad en parte de este proceso, ¿no? Porque es un proceso espiritual, es un camino donde hay diferentes fases en las cuales a veces tenemos que estar solos y en otras tenemos que o necesitamos una luz para que nos ilumine esa estación o esa fase. Y yo he tenido la fortuna durante este proceso no solamente de tener una guía espiritual de la divinidad, del creador, sino personas que han llegado a mi vida, no solamente mis hijos, el padre de mis hijos, o sea, mi hogar, mi familia, sino también otras personas que pues han sido enviadas hacia mí para poder entender, confirmar y desarrollar ciertas cualidades y pues así poder ayudar a otras personas también, ¿no? Porque cuando llegan personas a ti, no solamente para darte claridad y confirmación, sino también para ayudar a otras personas. Y estas dos personas que han aparecido y que esta persona que voy a invitar hoy a mi podcast, también tiene mucho que ver en este proceso. También tiene mucho que ver porque ha vivenciado junto a mí episodios de mi vida y de evolución con nuestra familia, conmigo y por supuesto también con otras personas que, que me ha puesto o me ha dado luz y claridad a ciertas situaciones. Esta persona se las voy a presentar o yo prefiero que se presente él. Es mejor, porque cada uno de ellos tiene su identidad, así como lo hizo mi hijo en el podcast pasado. Así que quédate allí, no te despegues, porque este podcast promete mucho. Vamos a hablar del amor y la amistad y cómo podemos llevar esos temas hacia el proceso espiritual de llamas gemelas. Y aquí estamos con este invitado súper especial. Bueno, Él es ¿te presento yo o te presentas tú? lo como quieran. No, preséntate tú. Aprende. Yo soy Luciano Bertici, soy el hijo de acá de la señora presente. Parece mi hermano, pero no. No, eso es mentira. Yo, pues bueno, he estudiado filosofía aproximadamente desde hace un año. Quisiera ser ya en un futuro bastante cercano licenciado en filosofía. He estudiado política así de hace como 5 años y psicología social y psicología general. Pero mi afán principal es la filosofía. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, yo aquí estoy de sorpresa, evidentemente. Esto fue algo que no lo vi venir, pero el tema pues, el que se sugiere, se va a hablar hoy, va a ser algo bastante típico, ¿no? Porque es algo, un término que utiliza pues todo el mundo, como lo es el amor y la amistad en este caso. Pero algo que vamos a basar este podcast más que todo en la filosofía. Porque si hubo algo que yo viví y experimenté en el caso de con Luciano, con mi hijo, fue esa parte de confirmar lo que ya yo venía analizando y venía viviendo, no solamente en mi caso, sino en el caso de otras personas. Cuando él comenzó a hablarme de la filosofía y de lo que él estaba estudiando, yo dije, literalmente es lo mismo que se experimenta en ciertas fases espirituales, ¿cierto? Sí, sí.
En lo que pasó en mi caso con la filosofía y la manera en la que lo logramos enlazar desde que yo empecé con mi fiebre con la filosofía y que evidentemente ella pues tuvo también esa parte, ¿no? En que ayudarme y cómo trazar esta parte del camino y ella enlazando con las cosas que ella ya sabe, fue que evidentemente al hablar de filosofía estamos hablando de la construcción del pensamiento, el estudio de la forma del pensamiento del ser humano y de la manera en general en que una persona piensa y actúa sobre lo que piensa y la forma en la que esa persona piensa, porque evidentemente parece mentira, pero no todo el mundo puede llegar a pensar de la misma manera que las demás personas y actuar de la misma manera como puede actuar otra persona. Entonces, eso fue algo que, bueno, a mí hablar de esos temas me mata. Te, y lo puedes como correlacionar con todas las cosas de la espiritualidad, ¿no? Y cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religión ni nada de esas cosas, estamos hablando es de esas vivencias o ese mecanismo espiritual o álmico que se activa al momento de que esa alma quiera buscar la verdad. Y la verdad se puede buscar en múltiples estadios, así decirlo, o estudios, incluso hasta en la misma ciencia, por así decirlo. Sí, de hecho, lo curioso de la filosofía es que, por lo menos lo que a mí me llama la atención de la filosofía, o los que estudian ya filosofía de por sí, se darán cuenta de que ella básicamente logra englobar todo. O sea, la filosofía puede agarrar lo que básicamente la persona quiera. ¿En qué sentido? En que han existido tantos filósofos desde antes y ahorita en la actualidad, y tantos estudios y tantas versiones de un mismo punto de vista sobre un tema en específico, que lo hemos moldeado tanto que eso abarca cosas que cualquier persona se puede llegar a identificar, más allá de que le pueda pasar por su mente el conocer y conocer y conocer, porque a fin de cuentas la filosofía es eso, ¿no? Amor a la sabiduría y, bueno, la sabiduría en general engloba muchas cosas. Exacto, amor a la sabiduría. Yo creo que una de las cosas que ustedes me han enseñado a mí es amar eso, la sabiduría en todo su esplendor, porque literalmente la forma como tú a veces comentas la filosofía no es la misma manera como la comenta Salvatore, o sea, tu hermano, no es la misma forma o filosofía de vida que la puede comentar tu papá y así, o sea, y tú te pones a ver y la raíz es la misma. Y es lo que yo le digo a ustedes, literal, es solamente que yo la percibo y la digo de una manera, tú de otra, quizás cuando uno le agrega la parte espiritual, uno es como más profundo, ¿no? Que uno dice, Sí, sí. ah, claro, es que es por esto, porque la raíz es esta. Y cada filósofo, como te dije yo, tuvo que haber experimentado episodios de espiritualidad profundo, procesos álmicos, para poder expresar o plasmar, dejar plasmado muchas cosas que a veces el ser humano no entiende. Es que pasa mucho en el sentido de que, por lo menos, ya te dijiste algo que, bueno, yo creo que eso siempre lo hemos hablado, y es el tema de la manera en que las personas ven la filosofía, como tenemos en el caso, ¿no? de mi hermano, evidentemente, que la forma en la que vemos la filosofía quizás, como dice ella, tiene el mismo origen, porque a fin de cuentas, desde que se empezó a utilizar ese término y se empezó a estudiar y a practicar como disciplina, eh, pues fue tomando diferentes formas, matices, ramas y bueno, extendiéndose mucho. Y quizás pues cada persona, porque cuando hablamos de filosofía, habla mucho de lo que la persona comienza a estudiar o le empiezan a enseñar desde que va creciendo, ¿no? Ahí es donde verdaderamente empieza la filosofía, con la típica formación que dice la gente después de los valores y del sistema educativo que le enseñan a la persona, más lo que le enseñan sus padres. Eso es la verdadera estancia de la filosofía en un inicio, ¿no? Lo que la persona hace o le enseñan sin siquiera saber que conforma parte de esta filosofía. ¿Qué pasa con esto? Que hay personas que, pues como todo, como les dije, como no pensamos de la misma manera, la filosofía se encarga de estudiar eso, la forma en que esas personas piensan o tienen su punto de vista acerca de un mismo tema en específico. Entonces es curioso porque evidentemente hay personas que en mi caso me gusta mucho, o siempre me ha gustado cuando empecé a estudiar lo de la filosofía, aplicar mucho algunos términos, no todos evidentemente, pues si no me volvería loco, pero muchos términos que filósofos hicieron, ¿no? Es decir, teoría y práctica para yo desenvolverme más y entender lo que quizás ellos entendieron
o quisieron dar a entenderle a la humanidad en su momento y ahorita para los que estudiamos esa filosofía. Entonces, para el estudio de esa práctica sería bastante interesante que no solamente nos analicemos a nosotros, sino el panorama de cómo la otra persona piensa, porque siempre hay que ponernos en el lugar de la otra persona, porque evidentemente en el caso mío, cuando empecé a estudiar filosofía, me di cuenta de tantas cosas y de tanto de la gente que me rodeaba como de mí mismo, que yo, bueno, mi mente como que se expandió literalmente. Claro, dijiste algo muy importante sobre la expansión de la conciencia. Yo creo que cuando la persona tiene el sentimiento genuino de buscar la verdad, se expande la conciencia. Porque es que la verdad es luz, ¿no? Y aparte que es luz, te hace libre. Libre y te desata como cadenas de cosas que tú creías, pero no era así. Y tú antes no la veías de esa manera hasta que encontraste un camino, porque muy bien yo pudiese decir, o muchas personas pudiesen pensar, por todos los temas que yo hablo en las diferentes redes sociales, que, bueno, yo los induje, yo los sugestioné a ustedes a hacer ciertas cosas o a estudiar ciertas cosas, cuando realmente el camino ustedes se lo han labrado, ¿verdad? Sí. Y ustedes han podido buscar su verdad a su manera, a su forma. Yo los puedo guiar, el papá los puede guiar, lo podemos quitar dudas, profundizarla, pero no ha sido como una sugestión o no ha sido, mira, tienes que hacer esto porque ustedes saben, sino que ustedes mismos han buscado y de una u otra forma, a pesar que te has sumergido dentro de la filosofía, eso también tú lo has llevado a la parte espiritual, Luciano. Y yo creo que una de las cosas en las que, por ejemplo, al igual que mi otro hijo, hemos tenido mucha comunicación y hemos tenido como esa parte de engranar, es cuando nosotros nos hemos sentado a hablar de la filosofía, pero profundizarla con lo espiritual, buscarle la raíz, el origen, el poder entender. Y entre esas tantas cosas, cuando él comenzó con el tema del amor, yo creo que fue una de las cosas más, uno de los temas como que, ¿cómo lo explico, no? ¿Cómo lo hacemos? Porque en el caso de él, que todavía pues está bebecito de la casa, todavía está pequeño, o sea, digo pequeño porque, pero no ha tenido esa gama de experiencias que tiene una persona ya de 30, 40 años, 25 años, no sé. Esa persona que puede decir, bueno, es que yo en tantos años, las personas que he tenido, puedo decir que esto es amor, esto no es amor. O sea, yo pienso que el amor más cercano que tú has experimentado ha sido el de tu familia, ¿no? Entonces, él se preguntaba en ese momento cuando comenzaste a investigar sobre el amor, y obviamente comenzó una explosión de preguntas y respuestas. Pero él también ha vivido de cerca el proceso de las llamas gemelas, porque ha vivido conmigo ciertas situaciones y ha vivido también de cerca sesiones y cosas que él ha podido sacar sus conclusiones, al igual que mi otro hijo, y de verdad que es fabuloso, porque 3 cerebros, 4 cerebros piensan más que uno, evidentemente. Y entonces es como que, mira, no, mamá, yo pienso que esto es así, asado. Por eso es que yo siempre les digo a ellos, yo siempre he estado como abierta a poderlos escuchar, porque la verdad se puede manifestar en las personas, así pensemos que la persona incluso sea ignorante de ciertos temas. Pero en este caso, que hemos tocado ya el tema de las llamas gemelas, y tú, mejor que nadie, sabe porque, bueno, quizás más adelante vamos a estar haciendo otras cosas allí con Luciano de la parte espiritual, porque hemos tocado el tema de las llamas gemelas y el amor, ¿no? Lo que es el amor. Desde la filosofía, tú todo lo que has leído, todo lo que has investigado, lo que tú has analizado, lo que tú has mentalizado, ¿cómo tú ves el amor? ¿Qué es para ti el amor? ¿Y cómo tú crees que las personas que están viviendo un proceso de almas, de llamas gemelas, almas gemelas, cómo crees tú que las personas perciben ese amor? O sea, porque, ok, muy bien, tú no puedes estar viviendo el proceso, perfecto, pero desde la parte espiritual tú conoces ese gestionamiento, porque ve unas cosas del otro lado que pueden decir, mira, yo siento que esto, mamá, esto no es así, o ciertas cosas. Pero tú, en la parte filosófica y en la parte espiritual, ¿cómo tú puedes volcar eso según todo lo que tú has podido investigar, has podido leer y has podido discernir? Lo bueno de mi caso en este sentido es de que, como comenté anteriormente,
me gusta mucho que si leo o estudio algo o lo profundizo demasiado, me gusta tratar de ponerlo en práctica y he tenido la facilidad, digámoslo así, de poder hacerlo quizás no solamente con mi núcleo familiar, sino con mi entorno social en general, ¿no? Y evidentemente con algo que digamos es bastante peculiar, que viene siendo pues la juventud, ¿no? Nosotros en general. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si hay algo súper curioso, por lo menos para mí, cuando empecé a indagar por lo menos la filosofía y el amor en este caso, que fue uno de los primeros temas que escuché o empecé a estudiar cuando con todo lo de la filosofía, es que ese tema en sí, dentro de la juventud actual, al igual que la mayoría de todas las cosas de la filosofía, la enlazamos mucho con la forma del pensamiento, pues de los jóvenes de hoy en día. Evidentemente, si ustedes me preguntan hace un año acerca de este tipo de temas, mi respuesta iba a ser totalmente distinta a la de ahorita porque no tenían los conocimientos o el interés por conocer todo lo que conozco ahorita. Entonces, el yo tener ya ese grado de conocimiento, así sea muy mínimo, pero tenerlo, y poder ponerlo en práctica con los núcleos sociales o en los entornos en donde yo estoy, me ha abierto, o sea, la visión de una manera totalmente increíble porque he logrado ver, pues que evidentemente, primero que no se equivocaron la mayoría de los filósofos al decir o pensar lo que pensaban, a la conclusión que yo logré sacar y a la conclusión que logramos sacar cuando debatíamos sobre este tipo de temas. Porque es que, por lo menos en el caso del amor, hablándolo por lo menos desde un punto de vista de las llamas gemelas, lo curioso de ello es que tiende a ser un tema bastante repetitivo, digámoslo de esa manera. Muy pocas cosas cambian dentro del tema de las llamas gemelas con el ciclo que tienen que cumplir. Ahora, para mí directamente, ¿qué es el amor? Es complicado de decirlo. Miren, es importante que sepan que desde que se creó la filosofía, uno de los temas más importantes que han hablado y hablado todos los filósofos, para no decir pues en su mayoría que casi todos, ha sido el tema del amor, la amistad, la felicidad, la verdad, el conocimiento en general. Entonces, este tipo de temas, hagan de cuenta que si ellos tuvieron su forma de expresarlo, pues yo tendré mi punto de vista, pues de verlo con las cosas que yo he vivido y analizado, ¿no? ¿Y qué es para mí en este caso el amor? Evidentemente, lo puedo definir como aquel elemento que proviene de algo que está mucho más allá de los entornos que nosotros legalmente conocemos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en sí definíamos en el punto de la filosofía muchos tipos de amor. O sea, literalmente hay versiones del amor, por decirlo de una manera, para todo el mundo, porque quizás darle a entender a una persona, no, es que el amor es esto, esto y esto. Me van a decir, no, pero es que el amor no es solo eso, o sea, ¿tú qué vas a saber? Yo he amado, yo esto y lo otro. No digo que no lo hayas hecho, pero verdaderamente cuando uno le pregunta a alguien qué es el amor, la persona, pues quizás a veces ni sabe qué es el amor. O sea, eso entra en ese tabú tan espectacular en el cual a mí me da una gracia enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente los tipos de amor que se ven actualmente parece mentira, pero están más relacionados lamentablemente a un tipo de filosofía bastante oscura. A veces las personas lo aplican sin darse cuenta. Si supieran en el estudio de todo este tipo de filosofías, tanto la versión de la filosofía oscura como la filosofía en general, pues se van a dar cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Pero para mí en lo personal el amor es eso, un elemento que viene más allá de todos los campos que conocemos en la Tierra y sobre todo de lo que nos han hecho creer que verdaderamente es el amor. Es diferente el amor que uno tiene hacia una pareja, hacia el amor que yo, pues, evidentemente puedo tener en este caso, por ejemplo, con mi familia, el amor hacia un amigo o amiga, son amores totalmente distintos. Entonces, para no caer en un problema, por decirlo así, cada quien pues va a tener su forma de ver el amor y es respetable, evidentemente, porque a fin de cuentas es lo que tú estás pensando, por más equivocado o cierto que puedas estar, pero eso es así. Pero para mí el amor, por todo lo que he analizado, es eso. Ok, fíjate tú que yo lo he analizado desde muchos puntos de vista, ¿no? Y
Y quizás hasta pudiésemos citar algo que está en la Biblia, ¿no? Que la Biblia dice, bueno, que la Biblia no dice, la Biblia tiene escrito. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo puede. El amor es una cosa, ¿no? Todo te duele, no sé qué. Yo digo que sí, pero así como tú dices que el amor es un elemento, yo digo que el amor es esa fuerza motora, es ese poder, esa energía universal que lo mueve todo. Pero cuando esa energía baja de diferentes dimensiones, así como nosotros lo hicimos también, y llega a la tridimensionalidad, es donde está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces nos vamos al podcast anterior, los virus mentales. Sí, sí. Entonces comienza a desconfigurarse esa energía del amor. ¿Por qué? Porque yo creo que poseer es amor, yo creo que desear es amor, yo creo que comprar es amor, yo creo que no sé qué es amor. Buscamos el amor foráneamente, externamente, pero nos olvidamos de un amor primordial, que es el que venimos a aprender aquí en esta tridimensionalidad, y es el amor propio. Sí. Y ese amor propio, cuando tú lo tienes, cuando tú lo comprendes, porque es muy fácil hablar del amor propio, la gente habla del amor propio y todos los coaches que hay por ahí dicen amor propio, no sé qué, pero realmente el amor propio es un mecanismo tan individual que te conecta incluso con la misma fuente, que cuando tú lo comienzas a entender, solamente entendiendo lo que es el amor propio, vas a entender cómo es el mecanismo del amor. Sí. Y lo que no es amor en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque ustedes me hicieron una pregunta, bueno, tú en este caso me hiciste una pregunta hace tiempo, me dijiste, ¿tú me amas? Y yo, sí, pero ¿por qué me amas? Y yo dije, antes de decir que era mi hijo, porque todo el mundo pudiese pensar que, bueno, te tienes que amar porque es tu hijo. Yo conozco muchos, yo dije, ven acá, yo conozco muchos padres que tienen hijos y no lo aman. Sí. No es que yo le tengo que dar algo a mi hijo porque es mi hijo, es mi responsabilidad, pero no hay ese sentir de decir, yo le doy a mis hijos lo que le doy porque me nace, es mi naturaleza hacerlo. Entonces yo, obviamente, allí contradije a Descartes, ¿no? Yo primero pensé y después dije, yo usé mi lógica y yo dije, ya va, yo a ustedes los amo no porque son mis hijos, los amo por lo que llevan dentro, porque yo puedo percibir lo que tienen dentro. La esencia. Esa esencia que es inequívoca. Por eso los amo y doy por el hecho de dar, ¿no? Más allá de una carencia, de que ustedes se sientan que mi mamá es útil, no sé qué. No, más allá de eso, es una fuerza inexplicable. Y cuando tú desestructuras lo que no es el amor, tú te vas a dar cuenta que tú eres autónomo, eres mi hijo, te amo, pero eres autónomo. Mi otro hijo lo amo y lo quiero, pero es autónomo. Cada persona es autónoma, pero tienes que pasar por un proceso de como desconstruir lo que no es ese amor. Y eso pasa bastante en el sentido de que, claro, cuando yo empecé a hablar de este tema del amor, yo digo, lo que tengo son 17 años, ¿qué voy a saber yo de amor? Eso era lo que yo me decía, yo digo esto y van a decir que yo estoy loco. Entonces yo veía, ¿no? Todos estamos locos. En el caso por lo menos de mis compañeros, por poner un ejemplo, o de la gente en general, familiares externos pues a mi círculo ya en general, cuando hablaban del amor, y yo decía, pero es que esto, a ver, yo no seré aquí Cupido, ni la persona más, pues, experimentada en este tema, ¿no? Pero yo estoy casi seguro, pues, que eso no es amor. Y es como dices tú en ese sentido de que por lo menos cuando una persona, por lo menos a mí me pasó, cuando yo empecé a estudiar sobre el amor, y yo supe, ¿no? Entre comillas, qué era el amor, yo dije, wow, yo no amo a nadie. No amo a nadie. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? La gente dice que no tengo sentimientos, ¿será que es verdad? Pero bueno, luego entendí o comprendí que no era así directamente. O sea, esto es porque quizás la forma en la que ellos ven el amor es distinta a la forma en la que yo lo veo. Exacto. Y claro, cuando yo tuve que, o me tocó cambiar todo lo que yo creía que era el amor, evidentemente eso fue un balde de agua fría. Me tocó pensar, o sea, corregir mi forma de pensamiento de algo que yo ya tenía por naturaleza. Y así como a mí me costó hacerlo, quizás a otra persona que yo se lo trate de explicar y que por lo menos lo entienda, le va a costar hacer esa transición, ¿no? O esa diferencia entre lo que pensaba y lo que verdaderamente es. Entonces, lo bueno o lo que yo trato de darle a entender con las pocas personas que he logrado hablar así de filosofía y que han logrado captar el mensaje,
es que les digo siempre que la filosofía nos incita mucho a que dudemos y cuestionemos lo que ya verdaderamente conocemos. Evidentemente, ustedes no tienen que creer lo que yo estoy diciendo, lo pueden dudar. De hecho, eso es lo excelente, ¿no?, de la filosofía, que duden. Pero, a fin de cuentas, en esa duda tiene que haber una respuesta, y esa respuesta se la tienen que dar ustedes mismos. Porque, ¿qué pasa con el tema del amor? La gente se tiende a engañar demasiado Mucho. y a confundir de repente el querer con amar. Entonces, no, eso es otro tema que, bueno, No, y la manipulación que hay, que entra dentro del proceso, porque aquí pudiésemos hablar muchísimo incluso de la filosofía oscura, ¿no? Porque hay sí, muchos filósofos que utilizaron energía luciferina para hablar de la filosofía, y pudiésemos hablar de esa filosofía oscura de las personas que son manipuladoras, de los narcisistas, de esas personas que tienen características y que en este proceso también álmico, que viven en muchas llamas gemelas, también se pueden encontrar con esto, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos aquí en este proceso es para eso. ¿Para qué? Para entender lo que no es el amor. literal. Lo que no es el amor. Esto no es amor, esto no es amor y esto no es amor. Entonces, se caen muchos patrones de personas que dicen, es que si tu llama gemela no te da paz, no es tu llama gemela. Es seguro que no estás en una conexión de llama gemela. Miren, o sea, han idealizado tanto a la otra persona o al proceso como tal que se olvidan que la otra persona es un ser humano. Un ser humano con sus virus mentales, con sus problemas, con sus karmas, con sus situaciones, y que por muy especial que nos hayan querido hacer ver en este proceso, realmente tenemos que hacer nuestra parte. Y esa parte tiene mucho que ver con lo que no es el amor. Porque, bueno, tendríamos que también hablar de la Matrix y el amor sintético creado por Lucifer. Sí, sí. Eso que no es amor, pero que es sintético, que se necesita una mentira y un autoengaño. Exactamente, por lo menos yo creo que muchos se van a sentir identificados al decir lo que voy a decir, que es el caso de, a ver, que yo le pregunte a alguien, ¿no? Que por cierto ya lo he preguntado y por eso lo digo, pongo de ejemplo sin decir nombres, el hecho de que yo a veces preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y por qué tú dices que quizás no puedas olvidar a tal persona, ¿no? Porque claro, la respuesta a eso siempre es que yo lo amo. Entonces, sí, pero, o sea, ok, tú lo amas, pero si lo amas, entonces ¿por qué estás sufriendo? O sea, Exacto. si tú estás diciendo que amas a alguien, el amor casi que por excelencia no debería traer ningún sufrimiento. Luego me responden muy hipotéticamente diciendo que si de repente, no, es que es mi media naranja, o no, es que él es mi todo, es mi pilar. De repente también hay que evaluar el punto de vista de la persona, porque, bueno, hay mucha gente que de repente por su círculo familiar, por cómo crecieron, yo creo que, bueno, siempre he contado con el apoyo de ustedes y, bueno, evidentemente tengo que también ponerme en el lugar de ellos al entender cuando dicen eso, porque es que, claro, por ejemplo, si carecen de una figura, ya sea materna o paterna, Exacto. entonces van a tener casi que por excelencia buscar ese amor, ¿verdad? Que nunca tuvieron de pequeños en otra persona. Entonces, al yo darme cuenta de eso, entonces yo trato como siempre de decir, no es que mira, no podemos decir, porque es que claro, luego utilizan también un término que a mí me ofende cuando dicen, no, es que eso es amor platónico, y yo no, o sea, no, no, pues no digas eso, no sabes qué es eso. Y yo le digo, no, pero es que es el amor platónico, pues si no sabes qué es el amor, mucho menos vas a saber qué es el amor platónico. ¿Cómo te lo explico? Entonces, es curioso, y me dicen, comienzan a decir, no, es que el amor platónico es Lanzan él flechas. es mi todo, mi yo no sé qué, eso no es así. Entonces, o sea, no es que no. Entonces yo le digo, bueno, a ver, definamos amor platónico. El término nació, ¿verdad? Evidentemente por Platón, otro filósofo, como muchos de los filósofos que buscaron su significado de amar o del amor en general. Y lo curioso de este amor, que, que no tiene nada que ver con la sociedad actual, es que el amor platónico, el verdadero amor platónico, su significado, el creado por Platón, hablaba de los lazos no sexuales que existían entre la pareja, es decir, que veían todo menos la relación en base a la sexualidad, ¿no? Al sexo en general, ya eso no lo veía. En el caso de Platón, él explicaba que el amor platónico era dejando de un lado ese pensamiento y dándole paso a la búsqueda de la belleza interna de esa persona.
¿Qué pasa con esto? Que hay muchas personas que, como dices tú, dicen que se aman y evidentemente luego hacen acciones que contradicen lo que están diciendo. Hay incoherencia Exacto. total. Entonces, casi que de locos decir que yo amo a otra persona cuando verdaderamente no te ama o cuando no conoces un concepto de lo que es amar, de lo que es amor. Entonces es preferible reconocer, pues bueno, yo lo sé amar y ya está, o sea, no pasa nada, normal. Por eso venimos todos acá de cierta manera a buscar la verdad. Luego te van a decir, no, es que tú nunca has amado. Y yo, es que sí, yo nunca he amado, pero es que tú tampoco. Entonces, jaja, ya somos dos que no hemos amado y estamos buscando algo, evidentemente, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, desde tu caso al mío, ¿no? Que pasa mucho, es que, ok, yo quizás no he amado con la intensidad que dices tú amar, pero por lo menos en la forma en la que tú dices que has amado, no has amado en general, has buscado el amor en otra persona o la forma de amar en otra persona. Pasa que si no te funcionó tu relación es porque no lo conseguiste. Entonces, evidentemente, con esto quiero dar a entender, hay personas que como todas las parejas van a pelear, independientemente de la edad que tengan, si eres joven, si eres adulto, lo digo porque yo evidentemente también me la paso con gente mayor, yo he visto este tipo de casos. Y también, a veces porque uno es joven, pues te van a, no, es que tú no, ¿qué vas a saber? Exacto. Yo tengo más edad que tú, es que tú puedes tener más edad que yo. Pero eso no implica el hecho de que una persona quizás pueda saber más que tú en un tema. Y todas las parejas van a pelear porque es natural y normal y que Puntos de vista. exacto, van a tener siempre un punto de diferenciación. ¿Qué pasa con esto? Que si verdaderamente hay un lazo o una unión desde más allá, en el punto de la esencia, ¿no? Del frasco que viene siendo el amor, más allá del amor platónico, porque por lo menos, aunque yo conozca el concepto de amor platónico, no creo que se deba aplicar. Evidentemente ahorita decirle a alguien, no, busca una pareja sin tener un lazo sexual con esa persona, evidentemente yo digo eso y van a decir, bueno, es que ¿qué? O sea, me van a tachar de todo. No, y que aquí la tridimensionalidad está también esa parte muy arraigada en el ser humano que es, yo tengo que tener contacto con esa persona, Sí, yo tengo que tocar a esa persona, yo tengo que estar con esa persona. sí. Claro, forma parte porque estamos en la tercera dimensión, aquí hay que tocar, o sea, somos físicos, estamos vivos entre comillas, ¿no? Porque, Aquí, pero, y es necesario. Entonces, entra también ese juego de que, bueno, es que si no, cuando se nos olvida esta parte importante de que somos almas, somos energía, somos vibración y somos frecuencia. Cuando las personas olvidan esa parte importante de quiénes son, de por qué están aquí, de todo ese componente espiritual que traemos los seres humanos, vamos a entender ese proceso del amor, lo que es el amor. Pero primero tenemos que vivir lo que no es el amor. Es necesario experimentarlo. Es necesario pasar por esas crisis emocionales, es necesario sentir a veces en algunas personas esa parte de celo, es necesario que hay personas que necesitan experimentar la manipulación, el control sobre otras personas o sobre, sí, o que las manipulen o ser manipulado, ¿no? Perdón, que las manipulen o ser manipulado. Bueno, ustedes me entendieron. Tener control sobre otras personas y así sucesivamente, creyendo que eso es amor. ¿No? Es que sí, porque es que me celó porque me ama, o es porque esa persona... No, hay tantas cosas que no lo son, y hay tantas cosas que a muchas personas les cuesta entender, y es necesario quizás para muchas personas que lo vivan. Por eso es que en el proceso de las llamas gemelas, yo le digo a las personas, es que como tú no entendiste con las otras personas que lo que no era amor, lo que no era sanar, no cerraste ciclos, no cerraste procesos, no liberaste cosas, te van a poner esa gente aquí para que usted lo entienda. Si sabes aprovechar el proceso, lo vas a hacer, lo vas a asimilar, lo vas a entender, te vas a tomar tu tiempo para entenderlo y luego te vas a enrumbar a lo que es realmente el poder del amor. Y el poder del amor es otra cosa. O sea, no, el poder del amor va mucho más allá de una personalidad, del carácter, de la identidad, va mucho más allá que eso, porque es una fuerza motora, ¿no? Y de hecho es la fuerza que impulsa la magia en todo, porque realmente el alma se forjó de eso. Entonces imagínate tú todo el proceso que hay para que una persona pueda entender lo que es realmente, lo que no es el amor sintético de la Matrix, y lo que es el verdadero amor o esa fuerza que todo lo impulsa. y es que es complejo el hecho de que las personas es
Es evidente el hecho de que, como dices tú, tienen que pasar, a juro, por el conocer que no han amado, ¿no? El reconocer esa parte. Y es que es lógico en el sentido de que todos hemos crecido con el hecho de, bueno, de lo que creemos que es amar. Y algo que me hizo reflexionar a mí mucho, que creo que también lo deberían tener en consideración, es el hecho de que desde que se empezaban a usar los términos del amor y desde que la parte filosófica lo empezó a estudiar, me di cuenta de una cosa. Verdaderamente no hemos amado. Es decir, los filósofos trataron de buscar la verdad acerca del amor. Pero es que hubieron, de hecho, varios que explicaron quizás lo que voy a decir con otras palabras, pero lo dijeron, em, que desde el origen, se puede decir así, se haya transformado, ¿no? La forma primigenia de lo que es el amor. Entonces, claro, imagínense, si apenas ahorita lo hemos descubierto desde un tema que lleva desde hace mucho tiempo atrás, hagan de cuenta que tanto tiempo de un tema en estudio, que ustedes lo aprendan de una noche a la mañana o que lo pasen de una noche a la mañana, Complejo. es muy complejo, no lo van a hacer, evidentemente, de la noche a la mañana, no. Y otra de los puntos fuertes que es algo para, bueno, que es las personas que quieran pasar por este proceso de entender el amor, o de los que lo hayan estudiado, los que estén estudiando filosofía, es que busquen siempre el, el reconocer, ¿no? Con las experiencias de los demás y con las experiencias propias, lo que para ellos significaba el amor. Por lo menos había otro filósofo que decía, que se llamaba Zizek, que él decía que el amor era la búsqueda de la imperfección hacia la otra persona. Idealizamos tanto a una persona y nos enamoramos de lo que creemos que es la otra persona. Es decir, yo puedo estar en caso típico, una fiesta, por decir un ejemplo, y vi una persona que esta persona ya a simple vista, pues, ¿qué pasó? Usé mis sentidos, porque esto es parte del amor, que no es amor, que es el uso de los 5 sentidos. No, y ponle pausa ahí, porque es que los 5 sentidos, la Matrix y la malla de la ilusión se maneja por los 5 sentidos. O sea, que lo que tú estás diciendo, vamos para allá. O sea, los 5 sentidos se maneja con la Matrix. Y es lo primero, porque vamos a estar claros, que es lo primero que tú ves en una persona. El físico, ¿verdad? O hay algunas personas que entre el físico y lo que hablan o lo que dicen o lo que actúan, no sé, obviamente hablan y dicen lo mismo. Entonces, esa primera relación que tienen con los sentidos, evidentemente lo que el cuerpo, pues de manera involuntaria, el cerebro en este caso, pues lo va a hacer llevar a pensar en el típico pensamiento impulsivo, ¿no? Del, ay, esta chama o este chamo me gusta, o está vulgarmente hablando. Siento esa química, esa cosa que me provoca, estoy enamorado. Sí, quizás algunos lo adopten desde un punto de vista bastante sexual, o quizás otros desde un punto de vista de, ay, lo quiero conocer, o la quiero conocer. Y pues bueno, él decía que este es el amor que idealizamos tanto en un punto del que quizás no ni conocemos la mitad de lo que es verdaderamente esa persona, pero nos creamos estructuras mentales. Expectativas. Sí, de lo que esa persona es, que claro, cuando esa persona resulta no ser lo que nosotros pensábamos, nos damos el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Zizek decía que la búsqueda del amor para él era amar prácticamente la basura de la persona, es decir, la imperfección de la persona, ver la belleza en lo interno, ¿no? De esa persona, porque a fin de cuentas, él usaba una frase que a mí me mata, esa frase, que decía que hasta sabios en la mayor soledad amaban más que gente rodeada de personas desde el origen de la historia. Que decía básicamente desglosando esta frase, que hay personas que podemos decirlo, encerrándose, ¿no? En la soledad, que a fin de cuentas no es encerrarse, es buscar algo desde un punto de vista individual, porque a fin de cuentas, todo lo que nosotros queremos saber o buscar la respuesta acerca de algo, por más mínimo que sea, lo vamos a hacer casi que de manera individual o de manera solitaria, porque al final, aunque busquemos ayuda con otras personas, la respuesta final hacia nosotros mismos nos la vamos a dar exacto a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él decía que, según él, ¿no? Había conocido personas que amaron más con el uso del verdadero amor que personas que duraron
¿qué te digo yo? 30 años casado. Y esa persona duró toda su vida solo. Y antes de morir pudieron decir, yo verdaderamente amé. ¿Por qué? Porque empezaron con el amor que es indistinto a todo tipo de amor que tú le puedes entregar a una persona, que es el amor hacia uno mismo, evidentemente. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar por amar las imperfecciones de uno mismo. Claro, al buscar la belleza de uno, pues puede buscar la belleza de las demás cosas. A nivel, ya sacándose la idea del nivel físico de la belleza de las demás personas. Porque si vamos a estar actuando en ese pensamiento, pues nunca vamos a verdaderamente encontrar Trascender de eso. la esencia del amor, exactamente. Exacto, y me llamó mucho la atención lo que acabas de decir de amar la basura de una persona. Sí, es que él lo define así, él es el filósofo, era bastante como claro en ese particular. Sí, exacto, directo. Sí. Y es que es verdad, porque al fin y al cabo, yo lo digo también por este proceso, yo digo a las personas, ¿cuántas personas están dispuestas, por ejemplo, cuando entienden, los que se han adentrado realmente en este proceso espiritual de llamas gemelas, que se han adentrado y han podido reconocer en la otra persona sus demonios, sus formas de actuar, sus porquerías, Sí. y uno dice, qué horrible, o sea, y tú te das cuenta que es algo individual, o sea, que son, así como esa persona está luchando y batallando con sus demonios internos y esos demonios que están sosteniendo ciertas situaciones y regiones de la estructura oscura de donde están fragmentos del alma de esa persona. Y tú darte cuenta de eso es darte cuenta también que tú lo pasaste. Por eso es que surge una empatía real, ¿no? Y surge la empatía real es cuando tú también lo viviste. Cuando tú dices, mira, yo pasé por eso, yo tuve que conocerme, yo tuve que descubrir que yo tenía mis demonios, que yo tenía mis cosas oscuras y que yo necesitaba liberar eso. Y que eso que yo estaba liberando era lo que me hacía ver a mí, me generaba hasta sustancias químicas en el cuerpo de cosas hacia situaciones y personas que no eran reales. Porque ¿qué es lo que hace realmente la malla de la ilusión de la Matrix y todas las entidades que están allí y todas las entidades que a veces operan incluso nuestro cuerpo físico, nuestra estructura álmica? Ver cosas donde no las hay. Generar realidades alternas, realidades ilusorias, porque aunque suene realidad, aunque podamos decir realidad, es algo ilusorio. Es una realidad construida, que no tiene base, que no es sólida. Entonces, cuando eso ocurre, o para muchas personas, cuando eso pasa y se dan cuenta dentro de sí y se dan cuenta en la otra persona qué es lo que tiene, qué es lo que no, y luego dicen, mira, es que yo pasé por eso, ¿cuántas estructuras no se caen allí? ¿Cuántas cosas no se vienen abajo? Entonces, cuando ya tú pasas por ese proceso en todos los ámbitos de tu vida, no solamente con tu pareja, no solamente con esa persona que llama gemela, no solamente con los hijos, sino con las amistades y todo eso, tú comienzas a madurar tu parte emocional. La parte sentimental ya es es madura, comienzas a madurar. Y ya todos esos neurotransmisores y esas hormonas que alborotan a las personas, porque todo lo que se genera, todas esas cosas que cuando la persona me dice, es que yo estoy enamorada, ya, perdón, Betico. Ven y te explico lo que es el amor, perdón, lo que es el estar enamorado. Sí. Eso es sustancia, eso es químico y eso pasa. Eso ya después es efímero. Entonces, quitar todas esas estructuras, reconocer eso en la otra persona, reconocer que tú lo viviste, que tú lo pasaste y entender que más allá de eso, de lo físico, más allá de todo eso, existen cosas que no vemos. Y es ese 99% que mayormente la humanidad no ve. Entonces, ese 99% es lo que yo considero que muchas almas, filósofos, científicos, personas que nos hemos adentrado en la espiritualidad de una manera profunda, hemos buscado para tener las respuestas más certeras, no para los demás, para uno. Porque al fin y al cabo, yo vine por y para mí, y vine a completar ciertos ciclos de maestría. Que me asignaron hijos para ayudarme en ciertas cosas, sí. Que me asignaron una pareja, sí. Que me hicieron ver ciertas situaciones, sí. Porque es necesario. Es como un proceso antes de venir aquí para terminar de cumplir lo que yo necesito cumplir y las maestrías que necesito desarrollar. ¿Para qué? Para volver otra vez a la presencia del Creador. Y fíjate tú, algo muy curioso acá es que tú dijiste que veníamos a buscar el amor, ¿no? Veníamos a entender lo que es el amor. Eso y muchas. Esas y muchas cosas más.
Y es que cuando nosotros decidimos apoyar esta realidad, a mi otro hijo no le gusta escuchar esto, pero es así. Cuando decidimos apoyar esta realidad ilusoria de Lucifer, el padre dijo, bueno, ustedes quieren ir para allá, perfecto, perfecto, yo no tengo ningún problema. Con todo el dolor de su alma, bueno, vamos, mis hijos se van para allá a sufrir. Lo primero que él hizo fue desconectarnos de la fuente de energía de él. Y esa fuente de energía era el amor. Por eso me ha resonado mucho que ya es como la cuarta vez que lo escucho contigo, o sea, contigo es la cuarta vez, la cuarta persona que lo dice, que es buscar algo. ¿Qué buscan? Y es el amor. ¿Por qué? Porque el Padre nos desconectó de esa fuerza motora primordial que es la energía del amor. El espíritu de nosotros funciona por amor. El alma nos conduce hacia ese espíritu donde está la fuente del amor, la reconexión con nuestro Padre. Estamos en esta tridimensionalidad. Creemos que tenemos una comunicación con Él porque nos han impuesto nuestros padres, nos han dicho cosas, en fin. Pero cuando tú realmente reconectas con esa fuente, vas a entender lo que es el amor. Por eso es que procurar nuestro amor propio es procurar el amor del Padre. Porque nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo es amar. El prójimo más cerca tuyo, ¿cuál es? El prójimo más cerca. El que tú dices, este es mi prójimo más cerca, cerca, cerca. Y valga la redundancia, ¿no? Por lo cerca, pero ajá, ¿cuál es tu prójimo tuyo más cerca? El que se va a morir contigo. Yo mismo, ¿no? Ese es el primer amor al prójimo. Entonces, tú no puedes salvar a otra persona, tú no puedes ayudar a otra persona si tú no te has salvado tú, si tú no te has curado tú, si tú no te has sanado tú. Y eso pasa con muchos temas. Exacto. Entonces, imagínate tú el nivel de responsabilidad. Y una de las misiones primordiales de todos los seres humanos es reconectarnos con el Padre, con su amor, con su esencia, con nuestra alma, rescatar todo eso. Y a medida que eso pase, vamos a ir entendiendo lo que es el amor. Y también un punto clave que por lo menos es algo que yo he comprendido, a mi corta edad evidentemente, ¿no? Pero lo he comprendido, es que por lo menos, como ya sabemos que estamos buscando algo, ¿no? Y ya definimos, o sea, sabemos qué es lo que estamos buscando, la cuestión es cómo lo vamos a buscar. ¿Cómo lo vamos a buscar? Exacto. Hay que entender que por lo menos decirle a otra persona que yo no he amado, no está mal. O sea, hay que empezar por ahí. Que tú le digas a otra persona, yo no he amado, y reconocer esa parte del que yo no he amado, no está mal decirlo. Porque evidentemente eso te va a ayudar a tratar de comprender esa búsqueda de ese amor, ¿no? Porque ya te estás dando cuenta del por qué tú no estás amando. Es decir, tú ya sabes que no estás amando porque ya te hiciste un concepto o una idea. ¿Qué pasa con esto? Esto también va a llevar mucho al tema tóxico en que la persona lo vaya a centrar. Es decir, el reconocer que yo nunca he amado te puede dar o muy fuertemente o te puede expandir tu cerebro de una manera como me pasó a mí, ¿no? Evidentemente, yo me di cuenta que yo no he amado, pero a mí no me tumbó eso ni en autoestima, ni mucho menos. Me ayudó a comprender el hecho de que, ok, yo no he amado, pero o sea, ya como lo estoy un poquito más cerca de saber qué es lo que es. Otra cosa que tampoco nunca he entendido, pero con esto que dije anteriormente ya lo comprendí, es el sentido de por qué siempre, ahorita actualmente la gente como que es casi una necesidad tener a otra persona. Sí. Entonces, esto es algo que yo sí he repetido, que es lo que yo lo he dicho. Si tú, por alguna necesidad, ¿no? Necesitas tú estar con otra persona, ya por ahí vamos mal, porque si es una necesidad, tú no vas a amar a esa persona por más que tú lo intentes. ¿Por qué? Porque ya estás pensando con una mentalidad que no es la correcta. Necesidad, apego, carencia. Exacto, tú no necesitas de nadie para amar, ¿ok? Entonces, busquémoslo por un tema que no sea necesidad. Digamos que, bueno, la persona quiere tener a alguien, ¿verdad? Bueno, esa persona quiere tener a alguien en su vida porque ya no quiere estar más solo. Es respetable totalmente. Ya se aburrió de la soledad, exprimió de la soledad lo que ya... Ya experimentó lo que tenía que experimentar. La soledad lo que ya no más. Bueno, ya le dio más hasta la soledad. ¿Qué pasa con él? Un punto muy clave.
si tú internamente estás inestable, ¿verdad? Sin puntos concisos, sabiendo ya toda la locura que has podido experimentar con el amor, estás con vamos a definir el amor, porque yo de repente lo veo así cuando empecé a estudiar la esencia del amor, una copa llena de agua, y esa cantidad de agua que tenga esa copa va a representar el cuerpo, ¿no? ¿En qué sentido? En que si se derrama o no se derrama, el nivel que tiene, qué tanto de esa esencia se supone debería tener, porque hay una cosa, nosotros, eso lo he podido evidenciar con el estudio de los filósofos, que algo que ellos comparten es que todos tenemos, así sea una muy, muy mínima parte del amor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa mínima parte hay que utilizarla para poder rellenar lo que falta a esa copa o ese recipiente que somos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos el punto que necesitamos tener con con ese recipiente, o sea, con nosotros mismos, por más que nosotros necesitamos querer a alguien o quieras a alguien en tu vida porque te cansaste de la soledad, no va a terminar bien. Y no va a terminar bien porque lo estás tratando de comenzar tú, y tú por dentro pregúntate qué tan bien estás. Entonces hay personas que a veces se cuestionan el hecho de que yo no sirvo, yo, yo no sirvo para amar, o quizás yo entregué y esa persona no me supo dar. Quizás sí sea culpa tuya, o quizás sí sea culpa de la otra persona, o quizás sea culpa de las dos personas. Pero ¿qué pasa con esto? Si tú ya lo viviste, trata de no volver a repetir el mismo error, o buscando lo que hiciste anteriormente para, evidentemente, cuando lo quieras volver a intentar con otra persona, pues no te vaya a afectar, o sea, no vuelva a pasar, porque es que eso es prácticamente una ley. ¿No? Y que ahí tenemos que hablar de los vórtices kármicos. ¿Qué pasa con los vórtices kármicos? Los vórtices kármicos generan un nivel vibracional. Y cuando yo hablo de vórtices kármicos, hablo de espirales, hablo de cosas que están ahí, que se pueden manifestar en cualquiera de los sistemas de energía, o perdón, en el sistema de energía que son los chakras, y esos son vórtices. Cada vórtice, cada espiral y cada espacio de donde están esos chakras es una psicología. Cada chakra es una psicología, no es nada más, "Ay, eso es algo que gira y está ahí". No, eso es psicología. Una psicología, si absorbe materia oscura, es oscuridad, es sabiduría de la oscuridad. Si es un chakra que está equilibrado, que absorbe energía de luz, energía positiva, evidentemente eso va a ser distribuida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso está girando mal, cuando yo tengo brechas emocionales, cuando yo tengo brechas a nivel mental, mi mente la va a gestionar como eso. Yo necesito, es que esa persona, es que tal situación. Entonces, cuando se vuelca en eso, es porque literalmente es algo que vibra. Y lo símil va a traer a lo símil. Entonces, ¿pero por qué si a mí me pasan cosas tan malas siendo yo tan buena persona? Ya va, ¿cómo estás vibrando tú? Exacto. Porque el mismo nivel de vibración que tú tienes de manera interna, hay cosas que es que la gente no sabe ni siquiera qué es vibración. Por eso es que cuando la gente dice, ay, tienes que vibrar alto, espérate. Una persona no puede vibrar alto si no ni siquiera sabe lo que es, cómo vibrar por dentro y cómo se genera ese nivel de vibración. No, y qué es lo que va a hacer vibrar alto. Exacto. Y ya está mal, entonces. Ajá. Entonces, ahí entran esas personas que, si te llega alguien a tu vida, tú estás buscándolo por carencia, evidentemente el nivel vibracional va a ser igual. O sea, imagínate tú dos personas necesitadas, dos personas con carencia, dos personas vacías, dos personas que vienen con fallos desde su niñez, porque la mayoría de los problemas vienen desde nuestra niñez, que papá y mamá, que no se querían, que me abandonaron, que se fueron, que que se querían, todo el cuento. Exacto. Entonces, imagínate tú dos personas compartiendo necesidad, soledad, una soledad insana, y tratando de empujar una relación que no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, no, pero es que yo la amo. ¿Pero por qué la amo? No, es que cuando nos peleamos y nos separamos, yo necesito estar con esa persona. No, entonces tú estás con un apego. Ahí hay un apego. No, y casi todo el tiempo las personas inconscientemente, voy a utilizar el término de aplicamos, porque evidentemente yo no me salgo de eso, alguna vez lo hice, ¿no? Gracias, ahorita tengo la oportunidad de poder darme cuenta quizás del patrón que yo pude haber cometido con lo que voy a decir, que es el hecho de
que todas las personas inconscientemente y algunas evidentemente conscientemente han utilizado la filosofía oscura sin siquiera saberlo y han recorrido, ¿no? La forma de ver su vida y la forma en que actúan, tanto en su forma de pensamiento como de sus acciones en general, desde un punto, desde una filosofía oscura, que evidentemente como no lo saben, van a creer que está bien y lo van a seguir haciendo y pues evidentemente eso le va a traer consecuencias bastante catastróficas. Luego, bueno, está el tema de la amistad que es, dependiendo de la forma en la que lo veamos, también representa, ¿no? Un tipo De amor. de amor. Por lo menos, para cerrar ya con el tema, la amistad. La amistad, al igual que el amor, otro tema súper complejísimo que lo han hablado infinidad de filósofos, en la actualidad lo siguen hablando, que es la amistad. Aquí sí me dio a mí fuertísimo cuando yo lo indagaste, sí, lo experimentaste. profundicé, porque yo siempre he dicho, no hay amigos en el mundo. Pero yo le decía de forma, bueno, no jugando, ¿no? Pero luego me di cuenta que sí, que no hay amigos en el mundo dependiendo del punto de vista como lo veamos. Está el grande de los grandes, está Aristóteles. Él decía que habían 3 tipos de amistad. Y bueno, definía su concepto de amistad de un punto de vista, bueno, bastante interesante. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de amistad? El de utilidad, el de utilidad, el de diversión y el de la virtud o el de la excelencia. ¿Qué se trata de esto? Está el de la utilidad, que es que está el núcleo, ¿no? La persona, yo te utilizo, tú me utilizas, o yo te utilizo a ti, o tú me Obtenemos un utilizas a ti. beneficio. Exacto. Hay una utilidad de por medio, ¿no? En esa palabra lo dice, y la amistad dura lo que dura esa Ese utilidad. beneficio. Eso lo hemos aplicado todo el mundo y no porque, por lo menos yo en mi caso, yo estoy consciente de que yo he aplicado ese tipo de amistad cuando evidentemente cuando me di cuenta, ¿no? Yo dije, bueno, está bien. Eso del todo no está mal porque a fin de cuentas hay un convenio entre ambas personas y de no ser así, ahí sí busca qué tanto estás tú utilizando a la otra persona o qué tanto te están utilizando a ti, porque eso sí puede llegar a ser un poquito más tóxico o afectar tu forma de pensar. Luego está la amistad por diversión, que es otra que está en el ranking súper arriba, al igual que la de utilidad. Y y eso ya abarca independientemente de la edad que tú No, y tengas. ahí entra el dicho que dice, bueno, tus amigos son de rumba, pero cuando te enfermas, te pasa algo, no hay No ninguno. están exactamente. Entonces, ¿cuál es la diversión? Igual, sencillo. Dura la amistad lo que dura el objeto El de bochinche. creatividad o de diversión o lo que están viviendo. Que si están jugando, que si están compartiendo inclusive una disciplina deportiva, están en un equipo de algo, no sé, fútbol, como dice ella, la gente típica de esto que vamos a fiesta, inclusive cuando uno estudia igual hay una utilidad muy grande, una diversión de la misma manera. En ese punto de vista yo puedo decir, ok, sí, tengo amigos. Luego viene la verdadera, la que para mí representa, de momento, una de las amistades verdaderamente más importantes. ¿Cuál es esta? La que él definía que era la de la virtud, que es esa que va más allá de todo lo ya anteriormente nombrado. Identificas a la otra persona, tienes la facilidad y la facultad de ponerte en los pies de la otra persona, en los zapatos de la otra persona. Cuando a esa persona le pasa algo de felicidad o tú te contentas por esa persona, si le pasa algo triste, tú tienes La empatía. la empatía de poder estar con esa persona, tratar de ayudar a lo que le está pasando o simplemente entenderlo, que eso pues ayuda de mucho. Y ese tipo de amistad por virtud, él la definía casi que inexistente. Claro, hay que evidenciar los puntos de que anteriormente había una forma de ver la amistad diferente a como lo vemos ahorita. Ahorita todo el mundo pues piensa que no, que la lealtad, que la traición son factores que al final están ahí. Pasa que a ciencia cierta tienes que buscar si verdaderamente es o no es una amistad. He escuchado de gente decir que no, porque yo esto lo he explicado, evidentemente me lo han preguntado. Cuando yo empecé con la locura de la filosofía, que no me preguntaban, y pues me ayudó a avanzar en el descubrimiento de esto, me preguntaron, no, y bueno, ¿y tú has tenido amigos? Y yo les comenté lo de los 3 tipos de filosofía según Aristóteles, le dije, en base a estos puntos, estos 2, si lo he tenido utilidad, he tenido diversión.
Luego viene la de la virtud. Em, Antes de yo responderla, le pedí a esa persona que lo respondiera. Me dice, bueno, yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Porque yo sí siento que yo, en base a toda la definición que tú diste, por amistad, por virtud o por excelencia, yo sí la apliqué. Ahora, yo no sé qué tanto esa persona lo aplicó por mí. Y eso pues me dejó bastante, no pensando. Yo dije, interesante. Reciprocidad. Sí, yo dije, yo lo apliqué, o sea, pero esa persona no lo aplicó por mí. Y yo dije, evidentemente, bueno, aquí hay un factor importante. Estamos hablando de amistad. Ahí al hablar de amistad sí estamos hablando de más de una persona. Porque claro, yo no puedo decir, yo tengo amistad por mí, Conmigo conmigo mismo. mismo. O sea, no, no lo podemos decir. La amistad sí ya es un factor que va más allá de una persona. Y es cuando empezamos también, porque es normal que una persona diga que puede amar a su amigo o a su amiga. Usualmente las personas que lo dicen hay que ver hasta cierto punto si lo dicen sabiendo lo que verdaderamente están diciendo o si de verdad aplican esta virtud. Y cuando están este tipo de casos de que yo lo hice, pero esa persona no sé si lo hizo, quizás hay que ponderar la igualdad, ¿no? Lo que tú decías, reciprocidad. Reciprocidad. En que si yo igual lo hago, esa persona quizás también debería facultar el hecho de que tiene que apreciar pues lo que yo... Pero ahí caemos en un punto muy bueno. Y eso lo he aplicado yo. Esto lo estoy aplicando yo. Y es que para llegar al punto de ya no tomar decisiones malas, porque es que, ahorita van a salir los filósofos de por ahí, ¿no? Así que no hay decisiones malas ni buenas, estamos en la dualidad de todo el cuento. Bueno, a mí no me van a echar cuentos de camino con eso, pero hay decisiones que son malas, evidentemente. Y cuando tú sales de todo eso, comienzas a tomar decisiones buenas y correctas. Y luego decisiones correctas y excelentes. Por y para ti. Y en ese proceso vas a aumentar tu nivel vibracional. No es que yo me voy a poner a meditar para aumentar mi vibración. No funciona de esa manera. Funciona cuando los estadios de nuestra estructura álmica se llenan de luz, de tanto rescate de nuestros fragmentos fractales, de tanto conocimiento aplicado, porque tú puedes tener conocimiento, pero tienes que aplicarlo. Claro, ¿Ok? Teoría y práctica. Sí, sí. Tú vas a ver resultados y te vas a guiar por eso. Eso ocurre de esa manera, de esa forma, cuando el alma se llena de todos esos estadios de conocimiento y luego lo comienzas a aplicar. Cuando eso ocurre, el nivel de vibración se eleva. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que van a haber lugares donde ya tú no vas a querer estar, personas con las que te va, mira, es una cosa que ni el cuerpo, ni el alma, ni la mente va a querer estar ahí. Si es una cosa que no va a haber no quiero estar aquí, tu alma te lo va a decir, mira, sal de aquí. Y cuando tú estás en proceso de conectar con tu espíritu, es una cosa increíble, porque es que es como que si el espíritu dice, mira, sabes que yo aquí no retoño, o sea, Sí, sí. vámonos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que ya tú eres un alma guiada, un ser guiado. Y evidentemente vas a entrar y vas a conectar con amistades que están vibrando igual que tú. Es decir, personas empáticas, personas que tienen responsabilidad afectiva, que sin necesidad de decir, yo regalé esto, ¿verdad? Tú tienes que esperar que esa persona te lo dé de retorno. Sí, No es necesario porque es algo tan del alma que va a ser recíproco. No vas a pedir nada. Y eso también es amor. ¿Por qué? Porque tú el amor no lo pides, tú el amor lo das. Como le digo yo a ustedes, les doy por el hecho de dar, porque amo. Entonces, el que ama desde la luz, da y ya, sin esperar nada a cambio. Entonces, imagínense que uno estuviese por la vida, no, yo voy a hacer eso es manipulación. Sí. Yo voy a hacer esto con esto para obtener esto. Entonces, sí, vamos a ver. Y eso ocurre muchísimo en las parejas. Incluso yo le comentaba a tu hermano, tanto así que hay personas que pierden los estribos queriendo manipular, queriendo hacer, creyendo que es que yo lo amo, la amo, entonces yo voy a hacer esto. Y recurren incluso a brujería, hechicería, no sé qué, para que esa persona vea y entienda, no sé qué, y esté aquí conmigo. Entonces ocurre todo ese desastre kármico que la gente cree que eso no se devuelve y se devuelve. Olvidándose de ese proceso y es que se olvida, o sea, se alejan completamente. Cuando ya tú llegas a ese punto, ¿no? De que comienzas a elegir, es algo automático, no es algo que es que yo lo voy a hacer, no, es que cuando ya tú
pasas de la práctica a que eso es cotidiano en tu vida, en todo lo que tú decidas, en todo lo que tú acciones, te vas a dirigir a la excelencia. Entonces no va a haber algo que no sea bueno, bonito, digno de alabanza, porque es lo que tu espíritu, tu alma te va a pedir. Y allí es donde entran esas amistades, y es donde lo símil atrae lo símil. Es decir, yo no voy a tener que exigirle a esta persona algo que yo le estoy dando para que me lo dé. No, tú vas a dar con el simple hecho de dar y comunicacionalmente, álmicamente, eso va a venir de vuelta, sin necesidad de pedirlo. Sí, y otra cosa está en el hecho de que por lo menos he conocido de gente luego que yo le he dado esta explicación, o gente que pues, cuando uno lo estudia, ¿no? Y pues se pone a ver los casos de las demás personas, luego de estudiar y pasar por esa etapa de decir, wow, no tengo amigos, no sé qué, y tratan de poner en práctica el uso de esta virtud, de amistad por virtud, puede que quizás haya un choque, ¿no? En el hecho de que tú estás tratando de aplicar con lo que tú ya sabes que significa la amistad por virtud y que luego la otra persona te diga a ti muy cortantemente puede pasar, no sé, que tú estés quizás sobre exagerando esa amistad por virtud o quizás esa persona no lo entienda, porque una cosa, hay que saber cuándo y cómo vamos a utilizar el conocimiento que se nos ha dado, ¿sabes? Con lo que uno recibe, hay que saber cómo y cuándo aplicarlo, porque si no puede quedar como raro y pues evidentemente con las reacciones de las demás personas te puede hacer sentir mal, ¿no? Porque hay amistades evidentemente que también son tóxicas o hay amistades que, como les estoy poniendo el ejemplo, tratan de llegar a una amistad por virtud, pero la otra persona pues simplemente no quiere porque ni siquiera sabe que es una amistad por virtud. Exacto. Entonces le dicen, no, pero es que yo no soy tu amigo. Quizás lo dicen jugando o... Pero siempre detrás de ese verdad. Entonces, sí, entonces a la otra persona que sí sabe que es lo que está tratando de hacer, eso le puede impactar Claro. bastante. Y volvemos a, es que es lo mismo del amor. Es que, sí, claro, tiene O sea, que es como cuando tú, yo doy, pero es que yo te amo, pero es que eso no es amor. Es más, yo no te amo. Yo no te mandé a ti a dar por mí lo que yo nunca te pedí. Sí, exacto, ahí entra un poquito el egoísmo de la otra. Exacto. Y luego está también el caso de, por lo menos como dices tú, quizás yo puedo considerar muy amigo a una persona, puedo dar por esa persona sin esperar nada a cambio, porque cuántas veces no vemos nosotros, ya sea amistad o no amistad, o casos súper extraños, ¿no? De relaciones sociales, dejémoslo hasta ahí, donde una persona da sabiendo aún que esa persona ni se lo va a agradecer, ni siquiera un gracias te va a decir, ni mucho menos, pero tú lo haces porque, bueno, no sé, siempre hay un motor que te mueve, ¿no? Hacer ese algo por otra persona. Luego van a llegar a un punto en que quizás te cansarás, ¿no? De dar o ayudar a la Eso es otra lo que te iba a persona decir. sin... Sí, porque es que a mí me ha pasado. No, y que llegas a un punto que te cansas, ¿no? Sí, Porque claro. tú das tanto y tanto y tanto que evidentemente, inconscientemente tú das para recibir. Entonces quedas vacío. En ese proceso de dar desde la inconsciencia, porque uno dice, "Ay, no, es que yo dando soy cool, soy chévere, soy Le caigo bien a le caigo bien a todo el mundo". Entonces, en ese proceso quedas vacío y cuando tú vienes a ver, no tienes nada que dar. ¿Por qué? Porque todas las demás personas se fueron y ahí es donde entra esta parábola que está en la Biblia que dice, bueno, muchas personas él ayudó, el Maestro Jesús, y solamente una se devolvió a dar las gracias. Yo aprendí eso por experiencias muy duras, dar desde mi esencia, dar lo que tengo y lo que no tengo, y a veces uno dice, bueno, personas equivocadas, no, yo di lo que tenía que dar, pero uno aprende. ¿Y era necesario? Sí. Era necesario aprenderlo, porque a veces en ese proceso de querer dar, de querer darnos el salvador desde la persona, de yo te voy a dar porque pobrecito, porque mira, entonces para sentirnos útil, para sentirnos salvadores, y eso es carencia, eso es necesidad. Y hasta que no se da cuenta uno, hasta que no lo vive, no lo experimenta, uno no dice, mira tú, ahora ya sé que yo puedo ser selectiva en quién ayudar y quién no. Y es que eso es exacto, uno aprende cómo, cuándo y dónde ayudar. ¿A quién? Exacto, y a quién ayuda uno, porque bueno, llega un límite que, exacto, das ahí, bueno, sabiendo, es que a veces uno lo hace sin aquel dote de gratitud, pero es que vamos a estar claros, también la otra persona trata siempre, ¿no? Eso también va a depender mucho, no solo de la virtud, sino del principio que aplique esa persona, de que
hay que ser agradecido, evidentemente. O sea, ajá, eso es un punto. Así sea que te estén explicando lo que te estén explicando, te estén ayudando con lo que te estén ayudando. ah, Siempre recuerden que aunque la persona lo esté haciendo sin esperar un gracias a cambio, a veces hasta un simple gracias, pues Pero es que, te incita a ti a que vuelvas a ayudar a esa persona porque, ok, te dijo gracias tan siquiera. pero ese es el detalle. Los seres humanos han olvidado, al estar desconectados de sus partes álmicas, porque no todos los seres humanos nacieron con todos los fractales, fragmentos fractales del alma. Mucha gente salió, llegó a esta encarnación con muy pocos fractales. Evidentemente se les olvida las virtudes del alma, y entre esas virtudes está la gratitud. Entonces, exigir algo a alguien que no lo tiene es ridículo. Eso también uno lo aprende, ¿no? Es una persona que no es grata. Entonces, al tú saber que esa persona no es grata, la vida, cuando tú delegas eso, la vida te va a enseñar y le va a enseñar a esa persona, porque ya a ti te lo enseñó, a ser grato. Sí. Entonces, uno ahí es donde uno delega toda esa información y todo eso. Y fíjate tú que todo lo que tú estás hablando, todo lo que hemos venido hablando, se puede aplicar fácilmente al proceso de llama gemela. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, yo siempre le digo a las personas, es lo mismo. No podemos hacer de un proceso espiritual, de un camino espiritual que conduce a ciertos estadios de maestría, algo, wow, maravilloso, somos no sé quién, vamos a cambiar el mundo. Sí. Yo todavía estoy esperando esas profecías, porque todas las almas tenemos privilegios, por así decirlo, y tenemos visiones muy parecidas, desenredarnos energéticamente. Entonces, aprender lo que él está diciendo desde el punto filosófico, si ustedes se dan cuenta, o sea, qué maravilloso que tú puedas agarrar esa corriente y puedas aplicarla y puedas comenzar a ver cosas sin el fanatismo, porque evidentemente hay filósofos que eran fanáticos, Sí. así como los religiosos fanáticos, así como los científicos fanáticos, y pare usted de contar que eso ocurre en todas partes. Igual pasa con la llama gemela, o sea, es el tema más manoseado espiritualmente, es el tema más idolatrado, más de todo fantaseado, sin verlo desde la parte espiritual, porque al final somos una hermandad y también hemos venido a aprender eso, ¿no? La amistad es una hermandad, es amar y de la forma como aman los seres de luz que están del otro lado. Del otro lado somos una hermandad enorme de luz. Y la forma de amar de ellos es tan desinteresada, pero es una forma de amar. Es universal, es una sola. Y eso es maravilloso. Que si la aplicáramos, bueno, Que si fuera otra. claro, por supuesto que sí, que si fuésemos así, la vida fuese distinta. Luciano, últimas palabras aquí de este filósofo en potencia, En proceso. en proceso. Ah, bueno, por favor. A mí siempre, bueno, ya cerrando, ¿no? No me gusta todavía que por ahora no me digan filósofo porque evidentemente de tantas cosas que yo estudio, no, evidentemente no las aplico todas. Quisiera, pero no puedo. A veces me cuesta. Pero bueno, ya cerrando, como vine acá por intervención de la parte filosófica, me gustaría decir el hecho de que hay filosofía para todos. ¿En qué sentido? En que así como quizás yo quise buscar mi verdad y la verdad del mundo y de las respuestas de lo típico, de las cosas que nunca nos hemos dado respuesta, ni siquiera a veces la ciencia las ha dado, las quise buscar yo por medio de la filosofía. Les digo, quien lo quiera intentar, pues bienvenido, lo puede hacer. Quizás descubras algo tan interesante como lo que yo descubrí. Hay filosofía para todo el mundo, la filosofía es una red bastante extensa. Hay filosofía religiosa, filosofía política, epistemología, teología, todo que al final nace de una misma raíz que es la filosofía. Luego me decían que sí, porque nadie casi nunca sabe, ¿no? ¿Qué filosofía? Bueno, le explica y luego dice, y yo puedo, el típico, ¿no? Yo puedo filosofar. Y ahí es donde lo dice, si tú piensas, evidentemente tú en algún momento has aplicado los términos de la filosofía. La cuestión es cómo lo piensas y cómo lo ejecutas. Exacto. Yo por lo menos le llevo la contraria a Descartes. O sea, yo sí pienso y existo. Hay personas que no. Pienso luego existe, sí. Hay personas que no. Y qué maravilloso es que en esta tridimensionalidad podamos experimentar diferentes corrientes. Por eso es que yo nunca me cierro. Hubo una vez alguien, ¿no? Ya para finalizar, recuerdo yo que por la página de Facebook, Tribus Despiertas, hubo alguien que me dijo, no, es que tú tienes mucha información mezclada, estás confundiendo a la gente. Señores, nosotros estamos fragmentados y tenemos una verdad fundamental, sí es cierto, pero de esa verdad fundamental se derivan verdades que han sido esparcidas en diferentes culturas.
en diferentes estadios, en diferentes, sí, culturas. Punto. Exacto, y diferentes formas de percibir esa verdad. Entonces, no es que yo tenga una mezcla de información, es que realmente es la información percibida desde mi punto de vista, desde el punto de vista de él, desde el punto de vista de mi otro hijo, y fíjense que sin necesidad de caer en un debate y decir, es que estás confundida, es que estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No, señores, todo conduce al mismo lugar. Si realmente ponemos de nuestra parte, si realmente aprovechamos de buena manera los mismos caminos que nos conducen al mismo lugar, que es descubrirnos, saber quiénes somos, quitarnos esas estructuras sociales que hemos venido alimentando vida tras vida, cerrar esos vórtices kármicos, liberarnos de muchas cosas, incluso salirnos un poquito de esa comunidad de llamas gemelas y poder entender realmente el proceso. ¿Qué es esto? Esta oportunidad maravillosa que nos ha dado el Creador para poder evolucionar, expandir nuestra conciencia. Y al expandirnos nosotros en conciencia, evidentemente también nuestro Creador se expande a través de nosotros. Y comenzamos a tener una vida guiada completamente. Completamente, así como Él encontró su camino sin una inducción que, mira, tienes que meterte por aquí para hacerlo. No, es porque su alma se lo pedía. Mira, por aquí tú vas a entender esto, Luciano. Su alma, él con su alma. Por aquí tú vas a entender esto. Quizás tú lo vas a buscar de otra manera. Por lo menos yo he tomado ciertas cosas que me han iluminado a mí de ciertas culturas y ciertas religiones que me resuenan y digo, esto forma parte de la verdad. Igual te puede ocurrir a ti. Señores, no podemos ponernos las gringolas aquí como los caballos de hipódromo y solamente mirar hacia adelante sin ver la visión amplia que existe alrededor de nosotros. Escuchar, analizar, procesar y dudar de lo que incluso a veces pensamos hasta que logremos los estadios de discernimiento. Cuando existe el discernimiento, que era lo que yo le comentaba a tu hermano, una cosa es razonar, otra cosa es la lógica. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. ¿Por qué? Porque la lógica requiere un conjunto de movimientos en nuestro cerebro para poder decir y para poder accionar. Con la lógica, cuando comenzamos a procesar todo eso desde la lógica, evidentemente te va a llevar a un proceso de accionar. Y eso implica la coherencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proceso cerebral, un proceso del corazón, que es nuestro otro cerebro, todo el conjunto de nuestro componente físico y espiritual y el accionar. Cuando una persona razona, está utilizando la mente, ¿ok? Y simplemente, utilizo la mente y es allí donde entra un proceso mecánico. Yo voy a hacer esto para quitarme esto. Yo voy a buscar esto y corto los enlaces, no sé qué, que era lo que yo decía también en el otro podcast. Son respuestas automatizadas y eso lo hace la parte racional del ser humano, desde el cerebro reptil. Entonces, el cerebro reptil con el inconsciente se comunica con esa parte racional del ser humano, primitiva, y no nos permite conectarnos con la conciencia desde la lógica. La lógica nos lleva a un proceso, por así decirlo, desde nuestro cerebro, nuestro corazón, para comenzar un proceso de retroalimentación y acción con coherencia en la tercera dimensión. Y eso es un proceso. Eso es un proceso y es muy característico de cada alma. Por eso es que es tan importante entender lo individual que es este proceso de evolución álmica, porque cada uno en sus estadios de entendimiento van a buscar el camino para poder procesar la información y así poder trascender y entender ciertas cosas que están viviendo. Creo que no hay más nada que decir, ¿verdad? No, pues de mi parte, ves que todo el mundo utiliza una forma de filosofía, si se ponen a estudiarla, van a sacar conclusiones de bastantes cosas. Aprendan a diferenciar entre la filosofía oscura que aplica una persona a la filosofía que podemos aplicar el resto de las personas. Correcto, muy correcto. Luciano, yo creo que de aquí en adelante vamos a hacer más cosas, más podcasts, más y más, porque estos muchachos hasta la nueva generación hay que sacarle de todo por ahí, porque necesitamos eso ya, mucha gente así. Gracias por estar aquí en este podcast con tu madre. Este es mi otro bebé. Aunque esos muchachos son más grandes que yo soy la única mujer en mi núcleo familiar. Eso es una ventaja, déjeme decirle. La invitación.
Así que gracias por estar en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte, es totalmente gratuito. Puedes compartir esta información en diferentes grupos de WhatsApp, en diferentes grupos de Facebook o en Telegram. Gracias por estar acá. También te recuerdo que si quieres agendar alguna sesión conmigo para liberaciones kármicas o para conocer cierta información que tengas tú que analizar o ciertas situaciones que estás pasando actualmente con familias, contigo, con un proceso álmico, con una conexión álmica, puedes buscarme en las diferentes redes sociales. Estoy en Instagram como @KellyRomán piso piso. Por allí en la mensajería directa puedes conectar conmigo y por allí agendamos el horario y bueno, por allí vas a tener más información. También me puedes encontrar en Facebook como Kelly Román y estoy en Tribus Despierta también en Facebook. Por ahí en TikTok también me puedes encontrar en casi todas las plataformas. Gracias por estar acá. Se despide de ustedes también mi hijo Luciano y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.